Imagina un campo convertido en un océano de barro pegajoso. En el centro, un titán de acero con 300 caballos ruge con furia, pero no avanza. Sus enormes ruedas traseras giran como locas, excavando su propia tumba en el fango y lanzando lodo a 20 metros. Es la imagen de la potencia inútil. Enhorabuena. Tienes el tractor más potente del mercado, pero acaba de ser derrotado por un poco de tierra húmeda. Ahora, mira al lado. El mismo modelo de tractor, el mismo motor y el mismo barro. Pero este avanza con una determinación implacable, mordiendo el suelo como si fuera asfalto seco. ¿Qué clase de brujería es esta? La tentación es buscar un botón mágico en la cabina o un motor trucado, pero la respuesta es mucho más pesada. La diferencia no está en los caballos de potencia, sino en que el segundo agricultor ha decidido convertir sus neumáticos en piscinas portátiles. Llenar las ruedas de agua no es una locura de un granjero aburrido. Es física pura aplicada al campo. Es el secreto del lastrado, el arte de hundirte para poder avanzar. En este vídeo vamos a descubrir por qué el agua es el mejor aliado de la tracción y cómo un simple chorro de manguera puede ahorrarte miles de euros en combustible y neumáticos. ¿Quieres que tu tractor trabaje o prefieres que siga haciendo el ridículo cavando hoyos? Comencemos. La batalla invisible entre el caucho y la tierra. Para entender la obsesión por el peso en un tractor, primero debemos desmontar un mito muy arraigado: el mito de que la potencia lo es todo. Verás, un motor, por impresionante que sea su cifra de caballos, no hace mover a un tractor. Lo que hace es girar un eje. Es un paso necesario, pero no suficiente. El verdadero milagro, el acto de magia que convierte la rotación en movimiento lineal, ocurre en ese delgado y crítico punto de contacto donde la banda de rodadura del neumático se encuentra con la superficie de la tierra. Ahí, en esa franja de centímetros cuadrados, se libra una batalla física silenciosa y monumental. Se llama tracción. Y la tracción no es más que un tipo muy específico de fricción. La fricción es esa fuerza que se opone al deslizamiento relativo entre dos superficies. Es lo que permite que tus zapatos no resbalen al caminar, o que las ruedas de tu coche, al girar, empujen el asfalto y te impulsen hacia adelante, en lugar de simplemente girar en el vacío como las de un coche de juguete sobre una mesa pulida. En un tractor, esta batalla es especialmente épica porque el enemigo, el suelo, es notoriamente traicionero. No es uniforme como el asfalto. Es blando, suelto, cambiante. Un neumático de tractor intenta hacer dos cosas cuando gira. Primero, deformar y comprimir el suelo justo debajo de él para crear un punto de apoyo firme. Y segundo, usar las hendiduras de su banda de rodadura para agarrarse a terrones, raíces, cualquier irregularidad que ofrezca resistencia. Si la fuerza que el motor aplica para girar la rueda es mayor que la fuerza de agarre máxima que el suelo puede proporcionar, la batalla se pierde. La rueda vence la fricción, rompe el contacto y patina. Es como intentar correr sobre una pista de hielo con zapatillas de deporte. Por mucho que tus músculos empujen, tus pies no encuentran purchase y terminas agitando las piernas en el aire sin avanzar. Todo el trabajo del motor, toda esa quema de combustible, se transforma en calor, en ruido, en barro volando, en desgaste del neumático, pero no en trabajo útil. Es energía convertida en furia inútil. Aquí es donde entra el concepto crucial, el faro que guía todo el diseño de la maquinaria agrícola pesada, la fuerza de tracción disponible. Esta no es una cifra fija, es un potencial, un límite teórico. Representa la fuerza máxima horizontal que una rueda puede ejercer sobre el suelo antes de que el patinaje sea inevitable. Y esta fuerza depende, en una proporción abrumadora, de un solo factor: el peso que descansa sobre esa rueda. La física lo dicta con una fórmula elegante en su simplicidad. La fuerza de tracción disponible es, aproximadamente, el coeficiente de fricción entre el caucho y el suelo, multiplicado por el peso sobre la rueda. Simplifiquémoslo aún más. Piensa en un trineo pesado que quieres arrastrar por la nieve. Si el trineo es ligero, podrás tirar de la cuerda con mucha fuerza, pero tus pies patinarán hacia atrás en la nieve porque no tienes agarre. Ahora, imagina que te pones una mochila llena de rocas, cargándote de peso. De repente, tus pies se hunden un poco más, se anclan. Puedes aplicar mucha más fuerza a la cuerda sin que tus pies resbalen. El peso sobre tus pies, tu lastre,
incrementó tu fuerza de tracción disponible. Exactamente lo mismo le sucede a un tractor. Su peso, distribuyendo sobre sus ruedas motrices, generalmente las traseras, es lo que determina el techo de tracción. El motor puede tener la fuerza para mover montañas, pero si el peso del tractor es insuficiente, ese motor solo conseguirá hacer patinar las ruedas sobre la superficie. El peso es el traductor silencioso que convierte la potencia bruta del motor en movimiento útil. Sin suficiente peso, la potencia es un idioma que la Tierra no puede entender, cuando el motor es demasiado poderoso para su propio bien. Esta relación entre peso y tracción siempre existió, pero se convirtió en una paradoja crítica, en un cuello de botella ingenieril, con la llegada de los tractores modernos de gran potencia. Viajemos a los orígenes. Los primeros tractores, aquellos fierros de vapor o de gasolina primigenia, eran pesados por naturaleza. Sus motores, enormes y poco eficientes, y sus estructuras de acero macizo les otorgaban una tara, un peso en vacío, considerable. Además, no desarrollaban tanta potencia. El equilibrio, aunque tosco, solía estar más o menos compensado. La tracción disponible, dictada por su peso natural, era a menudo suficiente para aprovechar la mayoría de los caballos que su motor podía entregar. Pero la evolución tecnológica siguió su curso implacable. Los motores diésel se refinaron, la turboalimentación llegó, los materiales se hicieron más ligeros y resistentes. Los fabricantes, en una carrera por ofrecer más productividad, empezaron a colocar motores monstruosos en chasis que, aunque robustos, no habían crecido en peso en la misma proporción. Aquí nace la paradoja del tractor contemporáneo. Tenemos una máquina capaz de generar una fuerza de torsión, un torque descomunal en su eje trasero, pero montada sobre unas ruedas que descansan sobre un peso propio que ya no es suficiente para sostener esa fuerza. Es como darle un bate de béisbol de ligas mayores a un niño. El niño puede balancearlo, pero no tiene el peso, la masa corporal, para transferir toda la energía del swing a la pelota. El movimiento será torpe, ineficiente. O, usando una analogía automovilística más clara, es la diferencia entre un coche deportivo de 500 caballos en una pista seca de asfalto y el mismo coche en una carretera helada. En el hielo, el coeficiente de fricción es tan bajo que, aun con el peso del coche, los neumáticos no pueden traducir toda esa potencia en aceleración. Pisar el acelerador a fondo solo provoca un patinaje espectacular y peligroso. La solución para el coche en hielo son las cadenas o los neumáticos de clavos, que aumentan artificialmente el coeficiente de fricción. Para el tractor en barro, aumentar significativamente el agarre de la banda de rodadura tiene un límite práctico. No se pueden poner cadenas para trabajar un campo arado, destrozarían el suelo. La solución, entonces, no está en mejorar el agarre del calzado, sino en incrementar el peso del cuerpo que lo empuja contra el suelo. Ese peso adicional, estratégicamente colocado, se llama lastre. El lastre no es un capricho, ni un parche. Es una necesidad física ineludible para que un tractor de alta potencia cumpla su propósito. La tara, el peso en seco del vehículo, se convierte en la base, pero rara vez es el techo. Para alcanzar su potencial, para que cada caballo de fuerza, cada newton metro de torque, pueda ser empleado en tirar de un arado, de una sembradora, de una cosechadora, el tractor necesita aumentar su masa. Debe ganar peso para ganar autoridad sobre la tierra. Sin lastre, un tractor potente es como un luchador musculoso con los pies en barro poco profundo. Tiene toda la fuerza del mundo en sus brazos, pero no puede plantarse para usarla. El lastre son las botas tachonadas que le clavan los pies a la roca. Los abuelos del lastre: piedras, lingotes y concreto. La idea de añadir peso a una máquina para mejorar su tracción es tan antigua como la propia mecanización. Los primeros agricultores y ingenieros que vieron a sus tractores patinar no necesitaron un doctorado en física para intuir la solución. Si el problema es la falta de peso, la respuesta parece simple: añade peso. Y así, en talleres y granjas de todo el mundo, comenzó la era del lastre sólido. La filosofía era directa, brutal y efectiva. Buscar los materiales más densos y pesados a los que se tuviera acceso y fijarlos al tractor donde fuera posible.
Las soluciones fueron variadas y reflejaban la inventividad práctica de la época. Una de las más comunes era el uso de contrapesos delanteros. Estos eran pilas de discos o bloques de hierro fundido, con forma de dona gigante, que se ensartaban en una barra o un soporte fijado al frontal del tractor, justo sobre el eje delantero. Su función era doble. En tractores con implementos pesados en la parte trasera, como un arado, servían para compensar el peso y evitar que el tractor se caballereara, es decir, que el morro se levantara peligrosamente. Pero también, de manera secundaria, añadían masa total a la máquina. Luego estaban los contrapesos traseros. A veces se trataba de grandes bloques de hormigón armado que se atornillaban directamente al portón trasero o a la barra de tiro. Otras veces eran lingotes de hierro, a menudo hechos en fundiciones locales, diseñados para encajar en los huecos de las llantas de las ruedas traseras. Había incluso tractores a los que se les acoplaban estructuras de acero que podían llenarse con piedras, con escombros, con cualquier cosa densa que se tuviera a mano. Y no podemos olvidar las propias llantas. Antes de que los neumáticos de caucho inflable se estandarizaran por completo, muchos tractores usaban ruedas de acero macizo o con radios, que por sí mismas ya constituían un lastre enorme. Estos métodos, los abuelos del lastrado, tenían una virtud incuestionable: la simplicidad. Eran fiables. No se rompían. Un bloque de hierro fundido colgado del tractor no tiene fugas, no se congela, no requiere mantenimiento. Pero su crudeza escondía, y esconde, una serie de desventajas profundas que los ingenieros no tardaron en identificar. La primera, y más devastadora a largo plazo, es la compactación excesiva del suelo. Piensa en ello. Todo el peso de un tractor, más el peso añadido de cientos de kilos de hierro o concreto, se concentra en un área de contacto relativamente pequeña, la huella de sus neumáticos. Esa presión por centímetro cuadrado es tremenda. Cuando ese tractor pasa por un campo, especialmente si el suelo está húmedo, ese peso no solo se desplaza, se hunde. Y al hundirse, comprime las capas más profundas del suelo, destruyendo su estructura porosa. Esa porosidad es vital. Es donde circula el aire que necesitan las raíces. Es donde se infiltra el agua. Es el hogar de la microbiología que mantiene vivo el terreno. Un suelo compactado es un suelo muerto, lento para drenar, duro para trabajar, hostil para las raíces. El lastre sólido, al ser permanente y estar fijado al chasis, compacta el suelo en todo momento, incluso cuando el tractor se desplaza sin realizar trabajo, agravando el problema. La revolución líquida. Pero había un problema mayor que la simple búsqueda de peso. Era un problema de inteligencia, de adaptabilidad. Los agricultores e ingenieros soñaban con un sistema que diera peso donde y cuando se necesitara, y que pudiera retirarse cuando fuera un obstáculo. Soñaban con un lastre que fuera tan firme como el hierro en el momento crítico del agarre, pero que no dañara el suelo de forma permanente, que no sobrecargara la máquina en los desplazamientos. Y si el lastre pudiera ser duro como una roca cuando se necesita tracción, pero desaparecer mágicamente, o al menos aligerarse, ¿cuándo no? La búsqueda de esa solución casi alquímica, de un material que cambiara de estado según la necesidad, llevó a los ingenieros a apartar la mirada de las fundiciones y los lingotes, y a dirigirla hacia el elemento más común, abundante y a la vez más ingenioso del planeta. No hacia el hierro, sino hacia el agua. La búsqueda de un lastre más inteligente no fue un momento de iluminación divina en un laboratorio, sino más bien un lento proceso de observación y necesidad práctica que germinó en talleres y granjas. Alguien, en algún momento de la primera mitad del siglo XX, miró el enorme volumen vacío dentro de las llantas de los tractores y pensó lo obvio. Allí hay un espacio desperdiciado. ¿Y si ese espacio, en lugar de estar lleno solo de aire, estuviera lleno de algo pesado? La primera intuición pudo ser arena o gravilla, pero esos materiales eran abrasivos, podrían dañar la cámara interna y además se asentarían en la parte inferior, creando un desbalanceo. Pero había un material que era denso, que fluía, que llenaba cada recoveco de forma uniforme y que, sobre todo, era prácticamente gratuito: el agua. Así nació una de las ideas más elegantes y efectivas en la historia de la ingeniería agrícola.
el lastre líquido. No se trataba de una simple sustitución de hierro por agua. Se trataba de una redefinición completa de dónde y cómo debía residir el peso en una máquina de tracción. El descubrimiento del agua como alma del lastre. La genialidad del lastre líquido reside en su aparente contradicción y en su profundo entendimiento de la física. Usar un líquido, la esencia misma de la fluidez y la adaptabilidad, para cumplir la función de una masa rígida y firme. ¿Cómo es posible? La clave está en una propiedad fundamental del agua que la distingue del aire. Es prácticamente incompresible. El aire, dentro de un neumático, es un gas. Y los gases se pueden comprimir enormemente. Por eso puedes inflar una rueda con una bomba manual. Estás reduciendo el volumen del aire a presión. El agua, en cambio, resiste la compresión con una ferocidad notable. Aplicar una presión tremenda sobre un volumen de agua cerrado reduce su volumen en una fracción minúscula, insignificante. Esto significa que, una vez confinada dentro de la cámara de un neumático, el agua deja de comportarse como un líquido libre y adopta las características de un sólido. Se vuelve una masa única, rígida, que transmite fuerzas de manera casi instantánea. Pero la verdadera magia no está solo en la incompresibilidad, sino en la ubicación estratégica del peso. Piensa en un contrapeso de hierro fundido colgado del portón trasero del tractor. Ese peso carga el chasis. El chasis transfiere ese peso a los ejes, y los ejes finalmente lo distribuyen a las ruedas. Es un camino indirecto que estresa la estructura. Ahora, imagina ese mismo peso, pero en lugar de estar colgando del chasis, está contenido dentro de la propia rueda motriz, concretamente en su mitad inferior. Cuando la rueda gira, el agua, por gravedad, siempre se acumula en el punto más bajo. Es decir, el peso extra se sitúa permanentemente, de forma dinámica, justo en el arco de contacto entre el neumático y el suelo. Es como si en cada vuelta de la rueda, una masa de agua sólida rodara y se aplastara contra la tierra, empujando la banda de rodadura con una fuerza descendente adicional. El peso actúa directamente sobre el punto de agarre, sin intermediarios. Maximiza el beneficio de tracción por cada kilo añadido. La ventaja es doble. Primero, la eficiencia en la transferencia de peso a tracción es superior. 1 kilo de agua dentro de la rueda contribuye más directamente a aumentar la fuerza de tracción disponible que 1 kilo de hierro en el chasis, porque su efecto es más localizado y directo sobre la huella. Segundo, y quizás más importante, el centro de gravedad del tractor se mantiene bajo. El peso del agua está abajo, cerca del suelo, dentro de las llantas. Esto le confiere al tractor una estabilidad notable, especialmente en terrenos inclinados o irregulares, reduciendo el riesgo de vuelco comparado con un tractor que lleva bloques de hierro altos en la carrocería. El tractor se vuelve más seguro, más plantado, más confiable. El agua, ese elemento humilde, se convirtió en el alma de un sistema de lastrado que era a la vez poderoso y astuto. Pero pronto, los pioneros de esta técnica se toparon con un enemigo formidable, uno que convertía su ingeniosa solución en una bomba de tiempo durante los meses fríos. El invierno. No solo es agua, la fórmula secreta contra el invierno. El descubrimiento fue doloroso, literalmente. En alguna granja del hemisferio norte, un agricultor, satisfecho con el lastrado líquido de su tractor durante la primavera y el verano, llegó una mañana de diciembre con el termómetro marcando 10 grados bajo cero. El tractor había pasado la noche a la intemperie. Al aproximarse, notó algo extraño. Las enormes ruedas traseras, normalmente redondeadas y tensas, parecían deformadas, con bultos extraños. Y al intentar moverlo, el tractor estaba completamente inmóvil, como si sus ruedas estuvieran soldadas al suelo helado. Peor aún, en algunos casos, la presión interna había sido tal que las cámaras de aire, o incluso las propias llantas, habían reventado. El agua, al congelarse, se había expandido. Y no se expande un poco. El agua aumenta su volumen en aproximadamente un 9% cuando pasa de líquido a hielo. En el espacio confinado y ya presurizado de un neumático de tractor, esa expansión no tiene a dónde ir.
La presión resultante es monstruosa, suficiente para deformar acero, reventar caucho y convertir una solución brillante en un costoso desastre. La revolución líquida estaba a punto de fracasar antes de consolidarse. Se necesitaba un anticongelante, pero no cualquier anticongelante. Los primeros experimentos con alcohol o glicol, comunes en los radiadores de los coches, tenían problemas. Eran caros en las grandes cantidades necesarias, podían ser volátiles o inflamables, y algunos atacaban el caucho de las cámaras a largo plazo. La agricultura necesitaba algo barato, abundante, seguro y efectivo. La respuesta vino de la química básica y de las salinas, el cloruro de calcio. La elección del cloruro de calcio no fue casual. Es el caballo de batalla perfecto para esta misión por 3 razones de peso. La primera, y más crítica, es su capacidad crioscópica excepcional. Al disolver una sal en agua, se interrumpe la formación de la red cristalina del hielo. El punto de congelación de la mezcla desciende. El cloruro de calcio es especialmente potente en este aspecto. Una solución concentrada, típicamente alrededor de un 30% de cloruro de calcio en peso, puede mantener su estado líquido a temperaturas inferiores a los 20, 25 e incluso 30 grados Celsius bajo cero, dependiendo de la pureza y concentración. Esto cubría prácticamente cualquier invierno agrícola en el mundo. La segunda razón es la densidad. El cloruro de calcio disuelto aumenta la densidad del agua. Mientras que el agua pura pesa aproximadamente 1 kilogramo por litro, una solución al 30% de cloruro de calcio puede pesar alrededor de 1.3 kilogramos por litro. Esto significa que, por el mismo volumen, estás añadiendo más masa, más lastre. Es un beneficio adicional inesperado. El anticongelante también te da más peso por tanque lleno. La tercera razón es el costo y la disponibilidad. El cloruro de calcio es un subproducto común en varios procesos industriales, relativamente barato y disponible a granel. No es tóxico en el sentido agudo, aunque es corrosivo y debe manejarse con cuidado. Y en caso de una fuga en el campo, no envenena la tierra de forma dramática como podrían hacerlo otros productos químicos. Así nació la solución estándar de lastre líquido, una mezcla de agua y cloruro de calcio en una proporción calculada para alcanzar un punto de congelación objetivo, usualmente por debajo de los menos 20 grados Celsius. Se convirtió en la sangre pesada que fluye por las venas de millones de tractores en climas templados y fríos. Pero llenar un neumático no es tan simple como verter esta mezcla hasta el tope. Aquí entra en juego un baile delicado entre la masa y la elasticidad, un equilibrio que separa una solución funcional de una pesadilla en la conducción, el baile preciso de los litros y las presiones. Si crees que lastrar con líquido consiste simplemente en quitar la válvula y llenar la rueda hasta que rebose, tienes una imagen incompleta y peligrosa. Hacer eso crearía un problema tan grave como el que se intenta resolver. Un neumático lleno al 100% de líquido incompresible sería, en la práctica, una rueda maciza. Pierde su cualidad fundamental, la capacidad de amortiguar. Por eso, el protocolo de lastrado líquido es un ritual de precisión que todo mecánico agrícola conoce. El proceso clave es dejar una cámara de aire. Esta cámara ocupa típicamente entre un 20 y un 25% del volumen total del neumático. Se logra llenando con la solución hasta aproximadamente el nivel de la válvula cuando la rueda está en la posición correcta, con la válvula en el punto más alto, o usando equipos especiales que inyectan el líquido y después aire a una presión controlada. ¿Por qué este espacio de aire es sagrado? Por 2 razones fundamentales. La primera es la amortiguación. Cuando un tractor rueda por un campo, encuentra surcos, piedras, baches. El neumático es la primera línea de defensa contra esos impactos. Su capacidad de deformarse, de comprimirse, absorbe gran parte de la energía del golpe antes de que ésta se transmita al eje, al chasis y, finalmente, al conductor sentado en la cabina. Si el neumático estuviera completamente lleno de líquido incompresible, no podría deformarse. Cada irregularidad del terreno se transmitiría directamente como un martillazo a la máquina y al hombre. La conducción sería insoportable y los componentes mecánicos sufrirían una fatiga acelerada brutal. La cámara de aire actúa como un muelle. Al comprimirse, permite que el neumático se deforme localmente, suavizando el viaje y protegiendo la integridad del tractor.
La segunda razón es la flexibilidad y el agarre. Un neumático necesita poder adaptar su huella al terreno para maximizar el contacto. Necesita envolver ligeramente las piedras pequeñas y adaptarse a las irregularidades para presentar la mayor superficie posible de banda de rodadura al suelo. Un neumático rígido como una piedra tendría un contacto puntual y deficiente. La cámara de aire permite esa flexibilidad necesaria para que la banda de rodadura cumpla su función de agarre, incluso con cientos de litros de agua en su interior. El peso inteligente y la guerra por la eficiencia. Ahora, hablemos de números, porque la escala es lo que impresiona. Un neumático trasero grande de un tractor agrícola moderno, de los denominados de alto volumen y baja presión, puede tener un diámetro superior a 2 metros y un ancho de más de medio metro. El volumen interno de una de estas ruedas puede alcanzar con facilidad los 1000 litros, a veces más. Si llenamos el 75% de ese volumen con una solución de cloruro de calcio que pesa 1.25 kilos por litro, estamos hablando de añadir, solo en esa rueda, un peso de alrededor de 937 kilos y medio. Multiplica eso por 2 ruedas motrices y tienes que el sistema de lastre líquido puede aportar cerca de 1.875 kilos de peso adicional al eje trasero. A eso súmale el peso del aire a presión restante y el de la propia rueda. Estamos hablando de que el conjunto de 2 ruedas lastradas puede pesar, fácilmente, más de 2 toneladas. Esa es la masa que, rodando en la parte baja del tractor, lo clava al suelo y transforma su potencia en tracción titánica. Es el equivalente a tener un automóvil compacto entero colgado de cada rueda, pero integrado de forma inteligente en el sistema. Sin embargo, esta revolución líquida, con toda su elegancia y su potencia, no llegó sola para coronarse como la reina indiscutible. Trajo consigo una mochila de inconvenientes, de debates prácticos y de purismos técnicos. Porque el agua, aun con sus sales, no era perfecta. Y porque el acto de dominar el peso planteó una pregunta aún más profunda sobre el control. Una vez que el tractor tiene el lastre adecuado, una vez que sus ruedas son anclas de líquido pesado, ¿cómo se gestiona ese poder? ¿Es mejor un sistema que dependa de la pericia y la decisión constante del conductor? ¿O uno que automatice las decisiones para buscar la eficiencia máxima? El lastre líquido abrió la puerta, pero en el umbral se libraría la siguiente gran batalla. La guerra entre el hierro quieto y el agua que rueda, y más allá, la guerra entre la mano del hombre y el algoritmo de la máquina. Con el tractor firmemente anclado al suelo por la revolución líquida, uno podría pensar que la historia del lastre llega a su final feliz. Pero en la ingeniería, como en la agricultura, no hay descanso. Cada solución plantea nuevas preguntas, cada avance revela grietas inesperadas. La introducción del agua en las ruedas no fue el fin de la evolución, sino el inicio de un debate más sofisticado y de una búsqueda aún más urgente. Porque ahora que el peso podía ser controlado con cierta elegancia, surgían 2 frentes de batalla. El primero, tangible y práctico, enfrentaba a 2 filosofías de peso, la del líquido versátil contra la del sólido imperturbable. El segundo, más profundo y con consecuencias para el futuro mismo de la tierra cultivable, obligaba a preguntarse si el mismo peso que da la tracción podría estar matando lentamente el suelo. Y en medio de esta encrucijada, la tecnología ya está esbozando las respuestas del mañana, donde el lastre no solo es pesado, sino inteligente. Lastre líquido versus lastre sólido, la eterna discusión en el campo. En cualquier taller de maquinaria agrícola, en cualquier foro de agricultores, la discusión está servida. De un lado, los defensores del lastre líquido, con sus argumentos de eficiencia y bajo centro de gravedad. Del otro, los puristas del lastre sólido, que esgrimen la fiabilidad a prueba de fallos. No hay una respuesta universal, porque la elección depende del tipo de trabajo, del clima, del suelo y, no menos importante, de la filosofía del conductor. Es una guerra fría donde cada bando conoce a la perfección las fortalezas y debilidades del enemigo. Empecemos por el lastre líquido. Sus ventajas son poderosas y ya las hemos esbozado, pero vale la pena profundizar en su lado oscuro. La primera y más temida desventaja es el riesgo de fuga catastrófica.
Un pinchazo en un neumático lastrado con agua y cloruro de calcio no es un simple cambio de rueda. Es un desastre logístico. No solo hay que reparar o cambiar el neumático, que ya de por sí es una tarea hercúlea por su peso y tamaño, sino que hay que drenar cientos de litros de un líquido pesado, corrosivo y sucio. Se pierde el lastre, se pierde tiempo, y el suelo del taller o del campo donde ocurra la fuga queda empapado en una solución salina que no es benigna. La segunda desventaja es la corrosión latente. El cloruro de calcio es higroscópico, atrae humedad y corrosivo. Si se usa una solución mal balanceada, o si con los años la concentración se altera, o si no se añaden inhibidores de corrosión específicos, el interior de la llanta y la propia válvula pueden sufrir una corrosión lenta pero implacable. Una llanta picada por dentro es una sentencia de muerte, y un fallo repentino en un neumático de tal tamaño puede ser peligrosísimo. La tercera desventaja es un fenómeno físico curioso: el efecto giroscópico. Una rueda con una gran masa concentrada en su perímetro, como lo está el agua en la parte baja, pero que gira a gran velocidad, adquiere una inercia giroscópica considerable. Esto se traduce, en la práctica, en que la dirección del tractor puede volverse notablemente más pesada y lenta para responder cuando el tractor circula por carretera a velocidades de transporte. La rueda quiere mantenerse en su plano de giro, resistiendo los movimientos de la dirección. No es un problema en el campo a baja velocidad, pero en el trayecto entre fincas puede aumentar la fatiga del conductor. Y luego está la gestión del cambio. Ajustar el nivel de lastre líquido no es trivial. Para reducir peso, hay que drenar parte de la solución, un proceso sucio y que requiere equipo. No es algo que se haga a la ligera cada vez que se cambia de tarea. Frente a esto, el lastre sólido, los viejos y confiables contrapesos de hierro, presentan su contraargumento. Su ventaja absoluta es la fiabilidad pasiva. Un bloque de hierro fundido no tiene fugas, no se congela, no corroe el interior de la llanta, no requiere mantenimiento alguno. Es inmune a los pinchazos. Su presencia es una constante tranquilizadora. Además, ofrece una flexibilidad de gestión diferente. Sí, poner y quitar los bloques es físicamente demandante y requiere equipos, un gato hidráulico, una grúa, pero es una tarea discreta. O están o no están. No hay términos medios complicados. Para un agricultor que tiene tractores dedicados a tareas muy específicas, uno siempre para el arado pesado, con sus contrapesos puestos de por vida, y otro para transporte y tareas ligeras, este sistema puede ser más lógico. Más allá del agua, los lastres del futuro ya están aquí. La innovación en el lastre no se detuvo en el cloruro de calcio. El objetivo es claro: conseguir un peso que sea tan adaptable como el agua, pero tan fiable y limpio como el hierro. Un peso que se pueda encender y apagar como un interruptor. Y ese futuro no es una fantasía. Ya rueda, de forma experimental y en flotas de alto valor, por algunos campos. El concepto más revolucionario es el del lastre a demanda o de densidad variable. Imagina una rueda de tractor que, en su interior, no contiene líquido, sino miles de pequeñas esferas o perdigones de hierro. Ahora, imagina un sistema de aire comprimido conectado a esa cámara. Desde la cabina, con un interruptor, el conductor puede inyectar aire a alta presión. Este aire fluidiza la masa de perdigones, haciendo que se comporten como un líquido densísimo. En este estado, los perdigones se distribuyen por la parte baja de la rueda, añadiendo un lastre enorme. Cuando la tarea de alta tracción termina y el tractor necesita desplazarse por camino firme o entrar al cobertizo, el conductor activa otro ciclo. El sistema de aire revuelve y succiona los perdigones, extrayéndolos de la rueda y almacenándolos en un depósito auxiliar en el chasis. La rueda queda ligera, con solo aire dentro. El peso extra ha desaparecido. Es el sueño del agricultor hecho realidad. Lastre máximo cuando se necesita. Lastre cero cuando estorba. Todo con el toque de un botón, sin fugas, sin corrosión, sin líquidos. La tecnología es compleja y costosa, pero representa la dirección inequívoca. La desmaterialización programable del peso. Para los que se mantienen en el paradigma líquido, la innovación viene en forma de química avanzada. Ya no se trata solo de cloruro de calcio.
Se investigan y utilizan mezclas con inhibidores de corrosión de última generación, a menudo basados en nitritos, molibdatos o compuestos orgánicos, que forman una película protectora microscópica en el interior del acero, casi eliminando el riesgo de picadura. Se añaden biocidas para evitar el crecimiento de algas o bacterias en el agua estancada, que pueden crear gases o lodos. E incluso se experimenta con fluidos más densos que el agua salada, como soluciones a base de policarbonato u otros compuestos, que ofrecen más lastre por litro, permitiendo llenar un menor volumen para lograr el mismo peso, y por tanto, dejar una cámara de aire más grande para una mejor amortiguación. Estas no son meras curiosidades de feria. Son respuestas a problemas reales expresados por los agricultores. Son el intento de la ingeniería de cerrar las brechas que el debate líquido-sólido ha expuesto. Pero hay una brecha que ningún lastre, por inteligente que sea, puede ignorar, porque sus efectos se miden en décadas y en la salud misma de la Tierra. Es el efecto colateral más importante de todos, la compactación del suelo, la consecuencia no deseada del peso perfecto. Este es el dilema fundamental, la paradoja trágica en el corazón de la mecanización agrícola. El mismo principio físico que nos da la tracción, el peso que presiona el neumático contra el suelo, es, en su exceso, un agente de destrucción silenciosa. La compactación del suelo no es solo que la superficie quede marcada por los surcos de la rodadura. Es algo mucho más profundo y dañino. Cuando un tractor de 10, 15 o 20 toneladas, con su lastre incluido, pasa por un campo, especialmente si el suelo tiene cierta humedad, su peso no se queda en la superficie. Se transmite hacia abajo en forma de una presa de estrés. Las partículas del suelo, que en un estado saludable forman una estructura esponjosa y porosa con agregados estables y canales, poros entre ellos, son literalmente aplastadas. Esos poros son las autopistas de la vida del suelo. Por ellos viaja el oxígeno que respiran las raíces y los microorganismos. Por ellos se infiltra el agua de lluvia hacia las capas freáticas, y por ellos las raíces jóvenes pueden extenderse con facilidad en busca de nutrientes. Una capa compactada, a menudo formándose a 20, 30 o 40 centímetros de profundidad, justo por debajo de la capa arrada, actúa como un pavimento impermeable. El agua, en lugar de infiltrarse, se encharca en la superficie, provocando erosión y asfixia radicular. Las raíces, al encontrar esa capa dura como una losa, no pueden penetrarla. Se aplanan, se deforman, y el crecimiento de la planta se ve severamente limitado. La cosecha se resiente, el suelo se vuelve lento para calentarse en primavera y más difícil de trabajar. Es un daño que puede persistir durante años y que se acumula con cada pasada innecesaria de maquinaria pesada. Y aquí llega el giro más moderno de la historia del lastre. No se trata ya de añadir todo el peso posible, sino de añadir el peso mínimo suficiente. La agricultura de precisión entra en escena con sus mapas digitales, sus sensores de carga en los ejes y sus modelos computacionales. La idea es radical. En lugar de que el tractor lleve un lastre fijo para la tarea más difícil del año, arar un barbecho pesado, se calcula el lastre óptimo para cada tarea específica y, crucialmente, para cada zona del campo. Un sensor en la barra de tiro mide la resistencia del implemento. Un GPS ubica al tractor en un mapa de productividad del suelo. Un algoritmo cruza estos datos y sugiere, o incluso controla automáticamente, la presión de inflado de los neumáticos, con sistemas de inflado centralizado. Y, en el futuro, la cantidad de lastre activo de esos sistemas a demanda. El objetivo ya no es la tracción máxima a cualquier costo. El nuevo objetivo sagrado es el equilibrio. Suficiente peso para realizar el trabajo con eficiencia y sin patinaje, pero no un gramo más, para preservar la estructura del suelo. El lastre deja de ser un accesorio estático para convertirse en una variable dinámica de gestión agronómica. El tractor inteligente no solo sabe dónde está y qué está haciendo, sabe cuánto debe pesar para hacerlo con el menor impacto posible. En esta visión, el agua en las ruedas o los perdigones de hierro no son solo herramientas de potencia, sino instrumentos de una orquesta que busca la armonía con la tierra, no la dominación sobre ella. Así que, ¿por qué llenan de agua las ruedas de los tractores? La respuesta, como hemos visto, ya no es una simple cuestión de poner peso.
Es el capítulo final visible de una epopeya que comenzó con la frustración de ver patinar a un gigante. Es la materialización de un principio físico en una solución primero rústica, luego química y ahora digital. El agua, mezclada con sal, encerrada en una cámara de aire dentro de un neumático gigante, es un símbolo poderoso. Simboliza la lucha eterna del agricultor por domeñar la naturaleza, pero también la evolución de esa lucha, de la fuerza bruta a la inteligencia aplicada. Representa el entendimiento de que la potencia sin control es inútil, pero también que el control sin conciencia es destructivo. El tractor con sus ruedas lastradas no es solo una máquina que tira. Es un crisol donde se funden la física, la química, la metalurgia y ahora la ciencia de datos. Es un testimonio de que el progreso agrícola no se mide solo en caballos de fuerza o en toneladas por hectárea, sino en la delicadeza con la que una fuerza titánica puede ser aplicada. Cada vez que un agricultor calcula la concentración de su cloruro de calcio o que un sistema automatizado ajusta el lastre en tiempo real, no están solo optimizando una pasada de labor. Están escribiendo, con el lento girar de sus ruedas, la siguiente página de una historia que busca, finalmente, no vencer a la tierra, sino colaborar con ella para hacerla fértil y duradera.